Hemos informado a nuestro Comité Central la decisión de no respaldar una eventual candidatura a la reelección de la diputada Maite Orsini en el contexto de las elecciones parlamentarias de este año. En los últimos meses, la legisladora ha estado en el ojo del huracán por sus cuestionadas intervenciones, como por haber contactado a una de las denunciantes del exjugador de fútbol Jorge Valdivia, su expareja, así como también a la fiscal que lo investiga por presunta violación. Se suman una amenaza de querella al expresidente del Consejo para la Transparencia y antes el telefonazo a una generala de carabineros en el marco de una detención del deportista. Maite Orsini no estuvo disponible para entregar su opinión tras la drástica determinación del Frente Amplio. Una importante derrota. Eso es lo que está sufriendo el gobierno en el Congreso de Chile como consecuencia de la figura de la diputada de su sector, Maite Orsini, que recordemos que ha tenido una serie de escándalos vinculados a su vida personal, con quien intima, digamos, y también la liberalidad con lo cual lo hace, pero más allá de sus decisiones personales, tiene que ver también con que estuvo más de 2 meses con licencia médica, en lo que fue en medio de escándalos de vínculos amorosos, tráfico de influencia, uso de poder abusivo, y en donde se veía que le seguían pagando su sueldo, por supuesto, por estar con licencia, porque eso de recibir sueldo por parasitar no para, pero también se había notado que en muchos testigos hablan de que le habían visto en lugares que nos muestran como que estuviera muy enferma, de fiesta, saliendo, etc. Y luego que volvió al Congreso, finalmente, en medio de la presión por todos los escándalos que ya está sufriendo el gobierno, incluso ellos, que se han caracterizado por no querer hacer caer a nadie de su sector, abandonaron ya a Orsini y anunciaron que no la van a apoyar en su programa de reelección, particularmente porque como se acerca ya la presidencial y también nuevas elecciones en el Congreso, donde la han abandonado, ellos temen que su figura sea tan indefendible que llegue a afectarles incluso en las elecciones parlamentarias. ¿No va a renunciar entonces, lo descarta? ¿Renunciar a mi partido? No, jamás. Primera reaparición pública de la diputada Maite Orsini tras una pausa de 67 días, licencia médica mediante. En los últimos meses, la legisladora ha estado en el ojo del huracán por sus cuestionadas intervenciones, como por haber contactado a una de las denunciantes del exjugador de fútbol Jorge Valdivia, su expareja, así como también a la fiscal que lo investiga por presunta violación. Se suman una amenaza de querella al expresidente del Consejo para la Transparencia y antes el telefonazo a una generala de carabineros en el marco de una detención del deportista. ¿Va a ser expulsada, diputada? Espero que mi actuar sea juzgado con objetividad y con justicia. Respuesta de Orsini en vísperas de que su caso fuese discutido por el Tribunal Regional tras una denuncia en su contra presentada por la directiva metropolitana del Frente Amplio. Si bien se acogieron parcialmente los cargos contra la diputada, este jueves la Dirección Nacional le propinó un duro golpe. Hemos informado a nuestro Comité Central la decisión de no respaldar una eventual candidatura a la reelección de la diputada Maite Orsini en el contexto de las elecciones parlamentarias de este año. Decisión respaldada por la bancada. Sus acciones nos alejan, ¿cierto?, profundamente, o sea, no nos identifican. Nos fuimos electos, de hecho, para poder resolver ni asuntos personales. Claramente la disciplina dentro del Frente Amplio no da lo mismo y nosotros respaldamos la posición que ha llevado adelante nuestro partido en ese sentido. Con la quitada de piso, Maite Orsini queda impedida de postular nuevamente al Congreso, dado que la llamada ley antidíscolos les exige renunciar al menos un año antes a un partido político para ser candidatos independientes en las elecciones de noviembre. Sorprende la forma en una declaración pública dentro de un proceso que está desarrollando al interior del Frente Amplio, que se tome una resolución que va más allá de lo jurisdiccional, sino que una declaración del Comité Central me parece del todo impropio, pero es una definición que deben tomar ellos. Pero cuando un partido presenta un candidato o una candidata, incluso cuando propone un candidato independiente, lo está avalando. Y eso no puede depender solamente de que tenga votos o no tenga votos o viabilidad electoral, sino que hay una confianza, hay una sintonía. Y en este caso el Frente Amplio evalúa de una cierta manera la situación. Yo creo que lo importante es que pensemos que siempre un partido al presentar un candidato asume una responsabilidad ante los ciudadanos. Maite Orsini no estuvo disponible para entregar su opinión tras la drástica determinación del Frente Amplio. Ahora, son derrotas importantes porque ella era una de sus figuras más conocidas y podríamos decir más que tenía arrastre dentro de su estructura frente amplista, que una muestra que gran parte de sus figuras que tanto mostraban como algo nuevo y distinto terminaron siendo la misma basura o peor que lo que hay siempre, e incluso ellos que se han caracterizado por defender a otras personas, incluso en casos de corrupción, tuvieron que abandonarla porque es indefendible. Pero no es el único caso, ¿no?
Porque, por otro lado, tenemos el caso de Catalina Pérez, una que no han querido abandonar, que yo diría que tiene otros casos bastante graves, incluso más porque tienen que ver con corrupción vinculada a fundaciones, y que ahí el Frente Amplio no han querido soltarle, y menos el gobierno, y en donde incluso se le está llegando a pedir la destitución y la eliminación del fuero parlamentario. Ahora todo esto por los vínculos directos con chats que se han ido revelando, con todos estos casos de Democracia Viva, las fundaciones, donde se ha notado que ella sabía de los temas, pero mintió descaradamente para tratar de cubrirlo. Se ha visto que Miguel Crispi, el jefe de asesores de La Moneda y amigo personal de Boric, está vinculado a esto también. Se ha revelado, y que le mintió al Congreso cuando decía que no sabía nada, y en parte parece ser que a Orsini la dejaron ir, porque además de ser indefendible, no tenía un vínculo directo con los altos jerarcas del Frente Amplio y La Moneda. Pero el caso de Catalina Pérez está afectando a amigos directos y personas clave en La Moneda, por lo cual incluso a ella no la han querido soltar y lo están respaldando. No son casos únicos, ¿no? En el contexto también de todos estos casos de corrupción y de irregularidades monetarias, uno de los cuales es el caso de la familia Allende y la venta de su casa por cerca de 1.000 millones de pesos, por la cual también están pidiendo la destitución de la ministra de Defensa, como también de la senadora Allende, pero son una serie de casos que tienen algo en común, que los liderazgos del gobierno, pero especialmente los del Frente Amplio, aunque aquí también se vinculan socialistas, tienen una podredumbre moral, una decadencia estructural enorme, pero enorme. Y esto ha llevado a que incluso dentro de la misma izquierda reconozcan que el gobierno tiene serios problemas y serios también casos de malgasto, abuso, corrupción, y que por lo mismo aparezcan incluso personas como Alejandro Navarro, el soldado de Maduro, diciendo que esto es condenable y que es terrible, pero que es inexperiencia, pero igual teniendo que atacarlo. La inexperiencia del gobierno es clara y provocó errores que han costado caro. Pero en realidad, esto no es inexperiencia. Esto no es simplemente que están aprendiendo como les gustan decir, porque ya están terminando su gobierno y todavía siguen aprendiendo a costa del dinero de la población, a costa de nuestros impuestos. Esto en realidad es porque ellos son así, tienen una podredumbre moral, una decadencia no solo a nivel de sus ideas que son nefastas y colectivistas, sino también de su ética enorme, y que es porque ellos son así, ese es el nivel de formación que tienen. Y el mejor ejemplo de eso es gracias a, que lo sabemos, gracias a las revelaciones de Alberto Mayol, que recordemos que él, siendo académico de la Universidad de Chile, estuvo vinculado al Frente Amplio e incluso fue candidato presidencial, pero con los años se ha ido alejando de esa agrupación política, no porque la haya dejado de ser de izquierda, sino por todas las cosas malas, negativas y podríamos decir asquerosas a nivel de actuación personal que él vio al interior de esa agrupación. E incluso reveló que, además de muchas fallas personales, una ambición de poder descontrolada, cero autocontrol y una formación ética que es realmente paupérrima, también reveló que están con una falta de, podríamos decir, capacidad de control personal que eventualmente a él le llevó a darse cuenta que no iba a salir nada bueno si ellos llegaban al poder. Y no hay mejor ejemplo de eso que con algunas de las anécdotas que él contaba como parte de las pruebas que él tenía que hacer cuando quería ser candidato presidencial por esa agrupación, en donde lo cuestionaban por no consumir sustancias que son ilegales. Respetuoso de esto, me citaron a las 8 de la noche, llegaron a las 10, ¿no? Nos sentamos, eran muchas personas, y comenzó una reunión donde me hicieron preguntas típicas, que se dio programas de gobierno, y como cuento en la columna, hay un momento en que me consultan si tengo problemas de drogas, adicciones, cosas por el estilo que pueden ser complejas a la hora de una candidatura. Yo le digo que no se preocupen, que no hay ningún problema. Entonces, me insisten que diga con claridad si efectivamente hay alguna clase de inconveniente. Entonces le digo, sería bastante difícil porque nunca he probado una droga, le digo. En vez de aclarar la situación, esa respuesta tan enfática generó un problema porque en ese momento se ponen en una posición más bien defensiva y me dicen, a ver, ¿tienes algo contra las drogas? Sí, es un problema de salud pública, entiendo yo. Entonces, sí tengo algo contra las drogas. Ah, y tampoco tomas entonces. No, sí tomo alcohol, pero no, es que no has tomado hoy. Tenían vino y cerveza, qué sé yo. Estoy siendo evaluado para presidente, quiero estar lo más lúcido posible, no voy a estar tomando, me parece que no sería algo adecuado. No, creemos que no tomas. Si es parte de la evaluación y quieren que yo demuestre que estoy diciendo la verdad, me pueden servir un poco de vino y lo puedo mostrar que puedo tomarlo, ¿no? Entonces tomé un poco y bueno. Entonces todo eso ocupó varios minutos de la entrevista. Mientras
algunos de los entrevistadores se habían quedado dormidos por la condición. Mientras hablaban contigo, se quedaron sí. dormidos. Sí. ¿Y por qué? Por condición etílica, simplemente. Estaban ellos ebrios. Sí. Es una muestra de pobredumbre moral enorme, pero es que enorme. Porque una cosa es que uno pueda creer que el consumo de distintas sustancias debería estar permitido. Que en mi caso, yo soy más liberal en todos estos ámbitos y creo que es decisión de cada uno todas esas materias. Pero de pasar a atacar moralmente a alguien por no querer consumir esas cosas, tampoco es como que sea bueno consumirlas, ¿no? Lo mismo con el alcohol o el cigarrillo, menos aún con sustancias como las drogas. Son elementos que deberían ser permitirse porque es decisión de cada uno lo que hace, pero está lejos de ser algo bueno o una decisión que uno debería decir como, no, esto es un ejemplo moral. Al contrario, es un vicio, pero que es decisión de cada uno. Pero que lo hubieran estado criticando y parte del test prácticamente político era más o menos cuestionarlo porque él no consumía droga y no le gustaba consumir mucho alcohol en muchos casos, me parece bien decadente, ¿no? Y una muestra de cómo están, porque hay un problema que tiene que ver, yo diría, con formación. Muchas de estas personas que están con el Frente Amplio en el poder son hijos de corporativistas o de personas con altos cargos en el Estado o en universidades estatales o asociados que tuvieron sueldos altos a costa del dinero de la población con impuestos, por supuesto, vínculo político, nepotismo, como también corporativismo, y fueron malcriados. También se sintieron que estaban elegidos para cambiarlo todo cuando tenían todo en bandeja de plata y por lo mismo salieron con una formación que es bien decadente y eso muestra cómo están obsesionados por el poder, sienten que se lo merecen todos, no entienden nada pero creen que se las saben todas y simultáneamente hacen todas estas, podríamos decir, preferencias personales bien decadentes y tratan de extrapolarlas al resto. Entonces, todos estos errores no forzados que les gusta decir a algunos o el tema de que están aprendiendo es mentira, ellos son así. Y si eventualmente el Frente Amplio lograra llegar nuevamente al poder en Chile, que espero que no sea el caso, pero siempre puede ser en unas décadas más, probablemente vamos a ver una repetición de estos mismos escándalos de corrupción, de malgasto, de nepotismo y corporativismo, al igual que se está viendo ahora. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas quiebres al interior del Congreso en el sector del Frente Amplio y cómo han abandonado a la diputada Orsini, como también estas revelaciones de Mayol que muestra la decadencia moral al interior de la coalición de gobierno? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Rodrigo Figueroa, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere apoyar este programa, puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, que tiene distintos medios de aporte a este canal. Nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta luego!